hermano. Muchísimas gracias, gracias a todos los hermanos en diferentes lugares que estamos hoy para estudiar la Santa Palabra de Dios, para continuar el estudio de Lucas capítulo 15. Ya llevamos 14 capítulos que hemos estudiado con los hermanos y gracias a Dios y al hermano Manuel López Lira, que me une una gran amistad en el Señor, como con todos ustedes, y con el hermano Manuel que aunque no nos conocemos cara a cara, bueno, hemos entablado una excelente amistad, un excelente aprecio en Jesucristo y gracias por la oportunidad y también de conocer a todos los hermanos hoy desde diferentes lugares, en Nicaragua, el hermano Juan que está en Miami y todos los hermanos en Bogotá también y en Colombia, hermano Fabio y todos los hermanos, qué bueno compartir hoy la Santa Palabra de Dios. Voy a hacer el estudio un poquito participativo, entonces quisiera que por favor con la ayuda del hermano Manuel para que los hermanos, si pido alguna opinión, algún concepto, alguna conclusión para que decentemente y con orden, como lo dice 1 Corintios capítulo 14 40, lo hagamos de la mejor manera. Por favor también el hermano, le va a pedir al hermano Manuel para que por favor nos comparta la palabra de Dios para que todo lo que hablemos sea de acuerdo a la santa palabra y a la santa doctrina del Señor, que siempre andemos en ella. Y si nos cerramos también, Dios nos ayude y también los hermanos a corregir el camino. Llegamos al capítulo 15 de Lucas. Hemos recorrido un gran camino donde hemos visto cómo este hombre, este médico amado, este gran narrador, este gran llamado también como un periodista en el primer siglo, habló de las cosas del Señor Jesucristo. En el capítulo 14 que el hermano Oswaldo nos trajo, hablamos sobre Jesús sanado hidrópico, los convidados a las bodas, la parábola de la gran cena, lo que cuesta seguir a Cristo cuando la sal pierde su sabor. Y hoy vamos a llegar al capítulo 15, que es uno de los capítulos más importantes, que es uno de los capítulos más hermosos de la Santa Palabra de Dios. Gracias, hermanito. Que es uno de los capítulos más importantes porque nos trae tres de las más hermosas parábolas, que son parábola de la oveja perdida, parábola de la moneda perdida y parábola del hijo pródigo. Recordando si y el concepto de algún hermano que nos quiera compartir, los que puedan hablar, el que pueda compartirnos, qué es lo que entendemos por una parábola en el sistema bíblico, ¿no? ¿Qué es una parábola? Si algún hermano, o entonces designamos al hermano Manuel López Lira, hermano Manuel López, ¿qué es una parábola? Hermano, una parábola es una semejanza, es una semejanza o comparar con. Es el concepto básico que se tiene de parábola. Gracias, hermanito, sí. Está, el hermano tiene el concepto correcto. Una parábola es una historia comparativa de algo que para ellos que era cotidiano, que vivían en sus diferentes circunstancias y que el Señor convertía eso narraciones, de conversaciones y que lo llevaba para que trajera una enseñanza de tipo espiritual. Entonces vamos a ver tres parábolas. Era muy cotidiano para los judíos, para los israelitas de ese entonces, una oveja perdida, porque ellos eran pastores, andaban con sus ovejas por diferentes lugares y era muy común que las ovejas se perdieran. Era también muy común la moneda perdida, para que una mujer que tenía algunas monedas y se le perdiera en los cuartos oscuros, en sus diferentes lugares donde vivía, se le perdiera la moneda. Y también era y es los hijos pródigos, que más adelante vamos a ver acerca de esto. Entonces las tres parábolas que siguen en el capítulo 15 forman una unidad literaria en la que nuestro Señor Jesucristo contesta a los fariseos que lo criticaban por andar con pecadores.
Y algunos comentaristas bíblicos dicen, la oveja era confiada, la moneda despistada y el hijo pródigo rebelde. Vamos a comenzar entonces para ahora la oveja perdida en Reina Valera 60, en otras, como les decimos, los subtítulos no son inspirados, los ha colocado ahí los traductores. En nuestra Reina Valera 60 dice parábola de la oveja perdida. En otras dice, me encontré una versión que dice la oveja, la parábola del pastor que encuentra a su oveja. Entonces vamos a comenzar con Lucas capítulo 15, versículo 1. Quisiera pedirle, por favor, hermano Barney, hermano Barney, usted nos podría compartir la lectura. Ahí está en el tablero de Lucas capítulo 15, versículo 1. ¿El uno hasta cuánto, hermano? No, solo el 1, hermano, solo el 1, por favor. Ok, ok, ok. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Entonces, gracias, hermano Barney. Entonces dice, todos los publicanos y pecadores para oírle. Que era un publicano, era recaudador de impuestos para Roma. Eran personas, los publicanos tenían mala fama dentro del pueblo. Estamos en Israel, estamos cerca de Jerusalén, en Jerusalén, y ellos odiaban a los publicanos, los tenían como traidores. Si traemos en el argot ahora, como un vendepatria. Y, y ellos iban al Señor para oírle, ¿no? También vemos, dice pecadores, en otras publicaciones dice gente de mala fama, iban al Señor Jesucristo para oírle. Había muchos públicos para enseñar a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? La gente que iba general buscando los panes y los peces, buscando milagros. Algunos escuchaban de corazón sincero, otros querían ver como espectáculo, como show, lo que tomaban las cosas del Señor, como ver milagros, etcétera. Y también iban los escribas y los fariseos, iban con qué objetivo, para criticar y para probarlo. Entonces, los publicanos y pecadores que en las sinagogas eran excluidos, los mismos judíos los atacaban para que no entraran a la sinagoga, los rechazaban, los excluían, pero con el Señor Jesucristo sí iban y eran incluidos. Eh, Mateo capítulo 9, versículo 12, dice la palabra de Dios, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Recordamos también que Mateo era un publicano, que su nombre original es Leví, y él era un publicano y de esa manera llegó al Señor para escucharlo. Iban libremente a nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles y los recibían, colocándolos en el lugar de un pecador, de un publicano. Recordamos publicanos que escucharon al Señor Jesucristo, comenzando con Leví, el recaudador de impuestos para Roma, que después va a convertirse en el apóstol Mateo. También vemos a Zaqueo. Y entonces, ¿por qué por qué creeríamos que los publicanos y los pecadores quisieran ir a Jesucristo? Porque, ¿qué tendría para ellos de incentivo? ¿Qué tenía de interesante oír a Jesucristo? Preguntémosle al hermano Barney, que lo tengo acá en la mira. ¿Cuál sería la motivación para los publicanos y los pecadores de escuchar a Jesucristo? Bueno, hermano, en primer lugar, recordemos que los fariseos, los publicanos eran personas que procuraban siempre eh, hablar mal del Señor, mal representarlo, llevarlo Amén. incluso hasta la muerte. Entonces siempre estaban dispuestos a escuchar, pero no con sinceridad, sino para ver en qué podían atraparlo. Muy bien, hermanito. Ese era el caso de los fariseos, que ellos iban con un otro objetivo, ¿no?
Pero pongámonos en el caso de un publicano, alguien que el pueblo me rechaza, hagamos el caso hace 21 siglos, el pueblo me rechaza, la gente me rechaza a mí, no puedo entrar a la sinagoga, los judíos, los fariseos, los saduceos no me dejan escuchar, no me dejarán de pronto entrar al templo, pero Jesucristo sí. ¿Por qué? ¿Qué los motivaría a ellos a escuchar a Jesucristo, hermano Manuel López Lira? Sí, que Jesús se mostró amigo de ellos, Muy cosas bien, que los fariseos no lo hacían. muy bien. Y exactamente la condición en la cual Jesús se mostró amigos. Excelente apreciación, hermanito. El Señor, mientras que los fariseos y los publicanos, perdón, los fariseos, los fariseos, los religiosos de ese entonces lo rechazaban, Jesús se convirtió amigo, ¿no? Porque lo que él dijo, yo no vine por los sanos, sino vine por, por los enfermos. Entonces, Hermano de David, manera individual y colectiva, nosotros cuando recibimos a las personas, eh, no nos importa eh, de qué son, si son de mala fama, si son de pronto como los publicanos considerando gente traicionera a nuestro pueblo. Debemos escuchar a todo, debemos recibir a todo tipo de personas en nuestras congregaciones, ¿cierto? Para animarlos a estudiar la Santa Palabra de Dios, para animarlos a que sigamos a Jesucristo, para que animarlos a que escuchen el plan de salvación. Recordemos que el Señor Jesucristo básicamente hablaba de todos los preceptos de la palabra, como lo hemos visto en los 14 capítulos de Lucas, pero sobre todo el evangelio que él les predicaba era el reino de Dios se ha acercado. Entonces, nosotros como trayéndolo a tiempo presente, trayéndolo hoy en día, nosotros debemos acercar a las personas a que lleguen a Jesucristo. Nosotros no podemos rechazar a nadie que venga a nuestras congregaciones. No debemos rechazar a alguien que quiera estudiar la palabra con nosotros. Debemos tener ese mismo sentido del Señor, de predicar la palabra y si hay una persona dispuesta a oír, debemos animarle. Yo les comentaba a algunos hermanos que he tenido algunas polémicas porque en el lugar de reunión donde nosotros, en una época donde nos reuníamos, había una persona que era la dueña de la casa donde nos reuníamos y ella decía, tal persona no quiero que entre. X o Y persona no quiero, no, es mi casa y no quiero que entre. A lo cual yo me opuse y le dije, no, es que en el momento que nosotros estamos hablando la palabra de Dios puede entrar cualquier persona. Usted no puede oponerle a nadie a que escuche la palabra de Dios. Entonces, esa es la manera acogedora del Señor para que escuchemos la palabra, ¿no? Entonces hay que predicar a toda criatura, ¿no? Mateo 28, 18, y por tanto predicar el Evangelio a toda criatura, ¿no? No solo a los que nos caen, pueden caernos bien, pueden caernos mal. Algún hermano me decía, pero ¿será que este también debe escuchar? ¿Será que este que es mi pariente, con el cual nos caemos mal, de pronto un compañero de trabajo, un vecino con el cual no me la llevo bien, una vecina con la que he tenido problemas, a todos, a toda criatura y no debe haber ningún tipo de impedimento, nadie, no podemos rechazar, no podemos hacer acepción de personas. Entonces, así como el Señor lo hizo, nosotros de esa misma manera deberíamos hacerlo. No sé si el hermano Osvaldo Moreno nos podía leer 15 capítulo, en Lucas capítulo 15 versículo 2, hermano Osvaldo. y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces, mientras el Señor los recibía, ¿cuál era la actitud de los fariseos y los escribas? Murmurar. Ellos murmuraban. Sabemos que en el Antiguo Testamento, en Éxodo, murmurar es pecado. Murmurar es quejarse, murmurar, y muchas veces podemos caer en eso. Murmurar es hablar de una manera que no está acorde de Dios.
Entonces aparecen los fariseos y los escribas, dicen, este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Por qué lo decían ellos? Porque los fariseos y los escribas no recibían a los pecadores, en otras versiones dice, a la gente de mala fama, y mucho menos iban a comer con ellos, no iban a participar con ellos, no los iban a recibir. Entonces, de esa manera, el Señor, mientras está la contradicción, mientras Jesús los recibía, los fariseos y los escribas estaban en contra de ellos. Entonces, abriría el campo, hermano Osvaldo, ¿cierto que nosotros debemos recibir en nuestras reuniones a todo tipo de personas que quieran escuchar la palabra de Dios? Hermano David, algo muy importante que nosotros debemos de tener en cuenta es de que Jesús es omnisciente. Y siendo él omnisciente, él conocía muy bien los corazones de los hombres. Él no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre. Y por Amén. ende, el Señor Jesús conocía muy bien los corazones de los escribas, conocía muy bien los corazones de los eh, samaritanos, los publicanos y los pecadores. Pero aquí veo yo que estos publicanos, estos pecadores, se acercan a Jesús para oírle. No se acercaban como lo hacían los escribas y los fariseos para tentarle o para atraparle, sino para oírle, porque ellos sabían que podían acercarse a Cristo. Él no era como los maestros judíos que no permitían que se le acercaran, ¿verdad? Este Amén. tipo de publicanos, este tipo de pecadores, pero él sabía, Jesús sabía verdaderamente quiénes eran los publicanos, quiénes eran los pecadores y que verdaderamente estas personas necesitaban que Jesús mostrara compasión hacia ellos. Él verdaderamente al ver la multitud tuvo compasión de esa multitud porque estaban desamparados, estaban dispersos como ovejas que no tenían pastor. Esto es Amén. algo muy importante Sí, porque hermano. si es cierto, hermano, que puede llegar a la iglesia local cualquier persona a oír, a escuchar la palabra del Señor, Amén. pero debemos de tener cuidado, ¿verdad? Que esta persona llegue e inmediatamente nosotros, ¿verdad? Porque le conozcamos que es nuestro hermano en la fe, le demos el púlpito para que predique, para que enseñe, por una Claro. sencilla razón, porque no sabemos qué tipo de doctrina, qué tipo de enseñanza trae esa persona, ese hermano. Pero si vienen con el propósito, hermanito, de que esta persona pues necesita de la salvación, necesita del perdón de pecados, pues sí, adelante, debemos Amén. de ayudarle. Claro. Muy bien, claro, para escuchar. Muy bien ese apunte, hermano, para escuchar, no para dirigir, ¿no? Pero entonces muy bien lo que el hermano, ¿no? Él conocía los corazones. Uno también puede mirar las intenciones que las personas que llegan a nuestros lugares de reuniones, ¿no? Unos pueden venir porque están buscando, que están buscando de Dios, que generalmente son muy poquitos los que lo hacen. Otros pueden venir con otro interés. Es interesante ver que cuando, por ejemplo, vienen hermanos americanos, eso pasa aquí en Colombia, no sé si pasará en Nicaragua u otros países. Cuando vienen, vemos esos hermanos rubios de larga estatura, entonces los locales se llenan porque la gente viene pero con otros intereses, ¿no? O muchas veces vemos hombres que están interesados en alguna chica, en alguna muchacha, o una muchacha que está interesada en un muchacho y va, pero entonces no va con el verdadero interés, ¿no? O también otros quieren buscar hacer negocios, eso. Hay que venir
hay que buscar es principalmente la palabra de Dios. Y eso es lo que el Señor Jesucristo quería, ¿no? Recordábamos que en el Salmo capítulo 1, versículo 1, decía: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y ellos entendían, los judíos, eso, que tenían que rechazar a todo el que no era como ellos, que no estuviera con la Torah todo el tiempo. Entonces, ellos rechazaban mucho de ese tipo de personas. Pero aquí el Señor Jesucristo es que si hablamos la palabra de Dios, los hermanos allá en Nicaragua, los hermanos aquí en Colombia, en Venezuela, donde quiera, nosotros hablamos la palabra de Dios, los hermanos que pasan, los hermanos que están trabajando en las congregaciones somos hermanos idóneos, amén, como el hermano Eduardo, el hermano Barney, el hermano Manuel, el hermano Juan, donde quiera que este servidor, somos personas idóneas. Debemos predicar la palabra de Dios a toda criatura, no debemos hacer ningún tipo de acepción de personas, y de todas formas mirar, ¿no? Con qué objetivo vienen, ¿no? Porque muchos vienen de verdaderamente a criticar, a dañar, y entonces tenemos que armarnos de la palabra para contradecirlos, para que no dañen las almas, pero generalmente, y el objetivo es ¿cuál? La salvación de los hombres, la salvación de los humanos, que escuchen el mensaje, que es un mensaje para salvación, que es un mensaje para que lleguemos y nos pongamos en paz con Dios. Entonces, nosotros debemos buscar llamar al arrepentimiento y a que obedezcan el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuestras reuniones deben tener como fin predicar el Evangelio, predicar la palabra pura, como lo estamos haciendo en esta noche, y como durante ya varios tiempos el hermano Manuel López Lira nos ha incentivado que estudiemos el libro de Lucas, trayendo que el verdadero mensaje, la verdadera palabra de Dios. Entonces la congregación debe convertirse como lo que hacía Jesucristo, era ir buscando la obediencia del Padre, que quería que todos se salven, que todos lleguen al camino de Dios. Y desde su predecesor, Juan el Bautista, quería eso, ¿no? Que llegaran al arrepentimiento. Entonces, nuestras reuniones no se deben convertir en una reunión de amigos, en un club social, en un club de literatos e intelectuales bíblicos, en un encuentro cultural con otras naciones, encontrar parejas, hacer negocios, sino en buscar de la palabra de Dios, y sobre todo ver los que necesitan la palabra de Dios. Y es que todos lo necesitamos, pero muchas personas llegan sedientas de la palabra de Dios. Están cansados del mundo, están cansados del pecado, quieren ir a ponerse en paz con Dios. Y ese era el caso de los publicanos. Eran rechazados, no los querían. El pobre Zaqueo le tocaba irse a un sicomoro para poder ver a Jesús desde lo alto, porque la gente no había, la gente lo impedía por su estatura, también porque muchos lo odiarían. Y esa era la forma de ellos. Y los pecadores, por como lo llamaban, gente de mala fama. Ellos juzgaban. Los fariseos y los escribas juzgaban a las personas y decían: este puede entrar, este no. Entonces, que no nos ocurra eso. Lucas, Hermano David, sí, adelante, hermano Barney. Qué bueno, hermano. Sí, hermano. hermano, usted acaba de tocar un punto muy importante, ¿verdad? En esta lección, del propósito de la venida del Señor. Bueno, realmente los publicanos y los pecadores eran desechados por los escribas y los fariseos, y no solamente por ellos, sino por el pueblo judío mismo. Consideraban traidores a los publicanos, y ya no decir pues que para un judío tener contacto con un pecador era algo repugnante, algo que no se debía de dar. Pero la razón está ahí, que Jesús vino. Acuérdese que el Señor dijo en Lucas 19, en el versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Él vino por ellos, vino por los publicanos, vino por los pecadores. Y cuando el Señor estuvo en su ministerio, bueno, Mateo en el capítulo 9, en el versículo 36, dice el texto
Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así era la condición del hombre cuando el Señor vino y los encontró. Y los propósitos de su venida están siendo revelados ahora en Lucas 15 a través de estas tres parábolas, empezando por esta que usted está tocando. Entonces es importante entender algo. Los propósitos por los que el Señor vino, el Mesías vino, el Hijo de Dios vino, el Verbo hecho carne vino, fue para salvar a los pecadores. Y él Amén. dijo en Mateo 16:18, hablando de la iglesia, haré posible la salvación de los hombres. Entonces la iglesia es la agencia por medio de la cual el Señor anuncia su palabra y salva a los hombres. Y no estamos en este mundo para ser un centro de diversión o para ser un centro de ayuda comunitaria. El objetivo de la iglesia es el mismo que el Señor tuvo en su venida, salvar a los pecadores. Gracias, hermano Barney. Gracias, hermano. Excelente reflexión que usted nos trae y se me adelantó unos versículos que tenía que ya los dijo. El propósito. Ese era el propósito y el propósito lo traemos hoy, como dicen, al presente. Es el mismo propósito. Traer a todos los pecadores, los que necesitan, comenzando por nosotros mismos, porque nosotros necesitamos ser limpios en el Señor. Y ese era el propósito. Él vino a lo que se había perdido. Es eso. Entonces, y ese era el objetivo. Admirar a los publicanos y a los pecadores o gente de mala fama que no les importó qué dijeran los fariseos, qué dijeran los escribas, sino que iban a Jesús. Que iban a Jesús. Hermano Juan en Miami, usted por favor nos podría leer Lucas capítulo 15:3 que está ahí en la, en la pantalla. Creo que la perdió, hermano Juan. Entonces, por favor, hermano Barney, nos lees Lucas 15:3, Listo, por favor. hermano. Juan, adelante, hermano Juan, por favor. Sí, hermano, quería hacer un comentario en cuanto a eso. Adelante, claro, hermanito, con mucho gusto. Recordemos, hermano, que en el Sermón del Monte, en Mateo 5, que es 5, 6 y 7, él dijo, viendo la multitud, se subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca le enseñaba. Y después en el 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque Amén. de ellos es el reino de los cielos. Amén, ahí miramos el fariseo y el ¿cómo se llama? Los fariseos y los publicanos. Y los publicanos, y los escribas, perdón. Y los escribas, sí, eso es lo que le iba a decir. Los fariseos y los escribas siempre estaban siguiendo a Jesús y ellos eran hipócritas porque dice uno de los proverbios que el hipócrita con la boca daña a su prójimo. Sí. ¿Qué pasa ahí? El publicano es un pobre de espíritu. Recordemos la parábola de el que está en el 19 del fariseo y el publicano. Sí. Ahí Jesús lo define, ¿verdad? Dice que el fariseo llegaba, pero ¿llegaba a qué? A murmurar. A murmurar. ¿El murmuró de quién? Del publicano. Y dice que el publicano ni siquiera quería alzar los ojos arriba. Sabemos esta parábola también y sabemos quién salió aprobado. Dios desaprueba al que es altivo de corazón. Por eso Proverbios 6, del 16 al 19 dice, Dios aborrece 6, Jehová aborrece 6 pecados, dice, y aún 7 su alma. Dice claro. Los ojos altivos, y comienza con los ojos altivos. ¿Y quién eran los ojos altivos? Eran los fariseos y los publicanos. Entonces, ese era el comentario, ¿verdad? Gracias, hermano Juan. Excelente. Y lo que digo el hermano Osvaldo, que, bueno, Dios no necesita que saber quién llega a su iglesia, ¿verdad? Él sabe quién es el que llega, ¿verdad? Hermano, leo el texto. ¿Cuál es? Lucas 15:3. 15:3. Dice, se acercaban a Jesús todos. Lucas 15:3. Entonces, él dice, él le refirió esta parábola diciendo. Bueno, entonces en cuanto a eso, muy importante, lo que nos dijo el hermano Juan.
Cuidado en nuestras iglesias, tenemos que tener cuidado con los religiosismos, que tengamos esa actitud como los fariseos y como los escribas. Recibamos a todo el que llegue, recibamos a todo el que llegue a escuchar la santa palabra de Dios. Ese debe ser nuestro principal objetivo, nuestro principal propósito que debemos tener. Entonces el Señor, viendo esta contradicción entre publicanos y pecadores o gente de mala fama con los escribas y los fariseos, entonces Él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, Lucas capítulo 15, 4, ya leo yo, pero qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas y se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Entonces, por eso la parábola es algo cotidiano. Dentro de ellos eran muchos pastores. El pastor que tiene ovejas, y las ovejas iban por grandes sitios, el rebaño, y tenían que estarse desplazando por los montes, por los diferentes lugares, en búsqueda de pasto. Recordemos que ellos tenían unas estaciones muy marcadas, entonces muchas veces por el verano se secaba el pasto, no había que comer, entonces tenía que llevarla por diferentes lugares, ¿no? Entonces el Señor les trae a colación, ¿no? ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, y si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Importante ver en el desierto, ¿no? Dejar las otras 99 en el desierto. Entonces, vemos que principalmente cuando vemos lo de la figura del pastor y las ovejas, Jesús, él se llama pastor. Recordemos que David también fue un pastor y que tenían que trabajar con sus ovejas, llevarlas de un lugar para otro, cuidarlas de los lobos. Y también vemos que las ovejas son como muy despistadas, son confiadas, se pierden con facilidad, son Hermano inocentes, David, no miden el peligro. Sí, hermanito Barney, adelante. rapidito, un comentario Claro, ligero. sí, Preguntémonos por qué razón el Señor usa esta parábola de la oveja perdida. claro, sí, hermano. Y notemos que en el versículo 1 dice que los publicanos, los pecadores están oyendo, pero también están presentes en el versículo 2, están presentes los escribas y los fariseos. Hay una audiencia dividida. Unos que son pecadores y otros que también son pecadores, pero tienen, como decía el hermano Juan, altivez, se sienten superior o mejor que otros por una religión rigurosa. Pero la pregunta, ¿por qué Jesús elige en su temática para referirse a los perdidos? ¿Por qué utiliza la parábola de la oveja perdida? Bueno, si ustedes van conmigo a Ezequiel en el capítulo 34, lo voy a leer rapidito. Ezequiel en el capítulo 34 dice el Señor desde el versículo 2: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, ¿no apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas, no fortaleciste la débil, ni curaste la enferma, no vendaste la perniquebrada, no volviste al redil por la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ella con dureza y con violencia. Andan errantes por falta de pastor y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Bien. Entonces, ¿por qué el Señor elige en esta parábola, elige la oveja perdida? Esto inmediatamente debió haberle trasladado la memoria a los escribas y fariseos, porque aquí los está describiendo a ellos. Jesús los describe con algo que ya había sido dicho por los profetas en el Antiguo Testamento.
no son diferentes. Los escribas y fariseos en el momento presente, Cristo, no son diferentes a los pastores del tiempo de Ezequiel. No son diferentes, son los mismos. Exactamente. Y ahí va la altivez de los escribas y fariseos, que Amén. viendo la enseñanza del Señor, no capturan, para ellos no capturan la esencia de la enseñanza, pero los publicanos y los pecadores atrapan inmediatamente, atrapan la lección. ¿Por qué? Porque nuevamente la mente de ellos trasladada hacia el tiempo de Ezequiel cuando fueron dichas estas palabras. Es importante que entendamos este contexto, Claro. el contexto inmediato y el Muy contexto bien. remoto. Amén. Muy bien. Gracias, hermanito. Gracias, hermano. Hermano, Sí, hermano Juan. Un comentario. Igual, Sí. hermano, muy bueno el comentario. Dice que Dios, ellos van a tener su recompensa porque no cuidaron a la oveja. Aquí en 1 de Pedro 5:2, hermano, yo creo que ustedes también saben esto, ¿no? El versículo 2 dice: apacentar la grey de Dios, que entre vosotros, que está entre vosotros. Dice, cuidándose de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Aquí, ¿verdad? Él también. Y todo eso, ¿verdad? Ahí las cualidades del que apacienta, a la oveja. Y dice aquí la recompensa, el 4: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis corona incorruptible de gloria. Entonces, Jesús, ¿verdad? Es el pastor divino. Y él está hablando no solamente a su pueblo, sino a los gentiles, a los dos pueblos. Dice que los dos pueblos vino a ser uno. Exactamente. Entonces él vino y a las mentes. Él lo hacía de una manera sencilla para que ellos volaran su mente y captasen eso. Porque eso, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo son sencillas, pero a la misma vez ellos no lo entendían. Los mismos apóstoles decían, explícanos esta parábola porque no la entendemos. Gracias, hermano. No, hermanito, muchas gracias. Muchas gracias por tan excelentes comentarios. Entonces, trayendo, ¿a qué pastor se refiere aquí? El pastor que teniendo 100 ovejas y deja las 99 en el desierto y va por tras la que se perdió. Entonces, el pastor es Dios, aquí es Jesucristo. Y todos ellos, los fariseos, perdón, los publicanos y los pecadores o gente de mala fama eran esa oveja perdida que los otros pastores habían despreciado, habían rechazado. Y los pastores malos ahí eran quienes, los fariseos y los escribas. Ellos los rechazaron, ellos no les tuvieron en cuenta, pero para Dios sí era importante. Entonces, el Señor es un pastor bueno, no es uno de los pastores malos que están solamente tras el salario. Y aquí en el Lucas 15:4 dice, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Todos los hombres harían eso. ¿Lo haría quién? Un buen pastor. Porque un pastor asalariado no le importa, deja las 99. Pero como el Señor era un buen pastor, como Jesús es un buen pastor, Dios estaba preocupado por eso leímos el versículo que nos trajo el hermano Barney. El Señor vino con qué propósito vino, para llamar a los que se habían perdido, llamar a los que habían rechazado. Entonces, las ovejas que son despistadas, que no miden el peligro, que son despistadas, de pronto fueron esos hombres, los publicanos y los pecadores o gente de mala fama en un entonces fueron buenos, fueron entregados a Dios, pero cayeron tras la codicia, cayeron tras el pecado, y también ahí podemos incluir a las mujeres, ¿no? Y se separaron del Señor, pero el Señor da una esperanza, ¿no? Por eso ellos lo escuchaban, porque el Señor les traía una esperanza, un mensaje de salvación, un mensaje de que ellos podían estar en el reír del Señor,
que se habían ido al desierto, que se habían dispersado por su despiste, por ser inocentes, por ser confiados, porque son unas ovejitas, ¿no? Si alguien ha tenido ovejitas, ve que la ovejita con cualquier cosa se distrae. La ovejita ve un mosquito, se va detrás de ella, la ovejita ve otro animalito y se pierde y tiende a perderse del redil. Pero el Señor en su pastor, Él conoce a todas las ovejas. Si vemos si los pastores, si conocen, si han visto alguna vez un pastor, el pastor puede tener 100, 120 ovejas y se acuerda de cada una de ellas. Sabe cada uno su nombre. Entonces, ese es un pastor bueno, que teniendo 100 ovejas, se le pierde una y va detrás, y va hasta encontrarla, ¿no? Ese pastor no mide los peligros, si hay lobos, si es desierto. También estás poniendo las otras 99, ¿no? También estás poniendo, las habrá dejado en algún lugar seguro, pero va detrás de esa ovejita que se perdió. Y Hermano David, una pregunta. sí, claro, hermano Juan. ¿Quiénes son los lobos rapaces? Bueno, ahí podría ser, si lo traemos al contexto y de pronto me dejas la tarea para dentro de 8 días, pueden ser los fariseos, los escribas, esos pastores que van detrás de como del salario, si lo traemos en ese contexto, ¿no? Pero dentro de 8 días voy a estudiarla bien y dentro de 8 días y nos queda también a los hermanos para que por tiempo dentro de 8 días lo miremos, ¿no? Hermano, Hermano, Esos lobos, ¿no? hermano Los que David, quieren sacarlos, de ese redil. Iba a decir hermanito Barney. creo que esa sería otra temática, porque ahorita estamos concentrándonos en la parábola, ¿verdad? De Sí. la oveja Ajá. perdida. ok, ok. Este, Sí, listo, pero vamos a verlo. De los lobos rapaces que también están ahí. Bueno, entonces dice Lucas 15:5, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Entonces el Señor se pone gozoso cuando encuentra esa oveja. No sé si algún hermano ha tenido ovejas, ha tenido animales, y cuando pierde una de su rebaño, ¿cómo se pone? Eh, Luke 15. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Entonces, es un buen pastor, ¿no? Se le perdió la oveja en el desierto, no midió peligros, se fue detrás de eso. Además que un rebaño tenía un pastor. Generalmente los rebaños no tienen sino un pastor, ¿no? Nuestro pastor, y trayendo la colación, nuestro pastor es el Señor. Y el Señor sufre cuando alguno de nosotros caemos como la oveja perdida. Hermano David, Entonces, sí, hermano Osvaldo, adelante. ese punto que acaba de tratar es muy importante, porque aquí solamente estamos enfatizando, ¿verdad? A los escribas, a los fariseos, a los publicanos y a los pecadores. Pero decía usted que nuestro Dios y Padre y aún nuestro Señor Jesucristo sienten dolor en su corazón, en su alma, cuando uno de nosotros, como sus hijos, nos descarriamos del rebaño, nos vamos al mundo, ¿verdad? Y, y ciertamente es el deseo de Dios que nosotros, ¿verdad? Busquemos a esta oveja descarriada. ¿Para qué? Para enseñarle algo muy similar que podemos encontrar en las ovejas y es su humildad. Las ovejas no son como el cabro. El cabro es rebelde, pero la oveja Pues es buen sumisa. punto. La oveja es sumisa. Y muchas veces nosotros, dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia del Señor, encontramos muchos hermanos que son como los cabritos, que son muy rebeldes, que quieren hacer lo que ellos quieren, pero el pastor de las ovejas, que se llama Cristo, quiere que
hagan lo que Él manda, lo que Él dice. Amén. Y es lo que Jesús está refiriendo acá en esta parábola, que nosotros como cristianos deberíamos de estar interesados también en esa oveja perdida que ahí anda, ¿verdad? Como decimos aquí en Nicaragua, del timo al mambo, de aquí para allá, de allá para acá, y no anda, ¿verdad? De manera ordenada como Dios lo requiere. Eso es muy Amén. importante que lo Muy bien. entendamos, porque de esa manera, hermanos, no vamos a poder ser salvos. No vamos a poder alcanzar la salvación que Dios nos ofrece. Amén. Gracias, hermano Eduardo, tan buen comentario. Entonces, concluyendo, vamos. El Señor, las ovejas, el rebaño era Israel en entonces, pero dentro de Israel había los, estaban los publicanos y estaban los publicanos y los pecadores, gente de mala fama, y los habían echado a un lado. Y los pastores malos no los habían recibido, pero el Señor, el verdadero pastor, viene detrás de ellos y viene trayendo ese mensaje de salvación para que vuelvan a Él. Y está gozoso. Y ellos lo escuchan, porque el pastor, las ovejas escuchan a su pastor. Muy importante también que veamos eso, las ovejas escuchan a su pastor y lo oyen así sea kilómetros, a muchas millas de distancia, escuchan la voz y van detrás de él. Entonces, para que los publicanos y los pecadores, la gente de mala fama, volviera al Señor, y eso era lo que el Señor quería. Trayéndolo y ya terminando, vamos terminando. Hemos sido ovejas perdidas. Yo he sido una oveja perdida. Muchas veces he caído en pecado y, y desafortunadamente aún siendo cristiano, ¿no? Pero escuché la voz de mi maestro, escuché la voz del pastor y volví ahí y estoy ahí con él. Y creo que cada uno de nosotros hemos experimentado eso, ¿no? De habernos alejado a veces del rebaño. Pero el pastor nos llamó. También nos pudo llamar por un buen hermano, como uno de los predicadores que estamos acá. Escuchar la voz del Señor para volver al rebaño. Entonces, a eso vino el Señor, por los que, por los que, por esas ovejas perdidas. Hoy estamos en el rebaño, gloria a Dios. Creo que todos los 13 grupos que estamos acá, todos estamos en el rebaño. A veces fuimos ovejas perdidas, ¿cierto? Ovejas que nos extraviamos y volvimos al rebaño por el Señor, por ese pastor que dio la vida por nosotros, que se entregó por nosotros y estamos en él. Y sigamos en ese rebaño, sigamos gozosos, pero pensemos, ¿cuántas ovejas perdidas hay? ¿Cuántos hermanos de nuestras congregaciones de pronto escucharon la palabra, llegaron a obedecer el evangelio y se retiraron? Y, y hemos sido indiferentes, como los escribas y los fariseos, los hemos rechazado. No le hemos llamado la voz del pastor. ¿Cuántas personas necesitan el mensaje del Señor? Y no estamos de pronto emitiendo la voz del pastor. No estamos transmitiendo el mensaje de Jesucristo. Entonces, para que tengamos en cuenta, hermanos, y reflexionemos. Gracias a Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Estamos en el rebaño, estamos en el camino de la vida eterna, queremos seguir al Señor. Entonces, busquemos ese pastor, sigámosle, no nos perdamos de su rebaño, pero no seamos indiferentes con las ovejas perdidas. No los rechacemos, no los, no los echemos aparte. Nuestras congregaciones deben ser llenas del mensaje de Dios, llenas del plan de salvación y donde haya mucho amor para que todos nos sintamos bien como dentro de ese rebaño y para que otros al ver el amor, al ver el mensaje, que todos estamos obedeciendo el mensaje del Señor, sigamos su camino hacia la vida eterna. Entonces, por hoy vamos a dejar ahí, hermanitos, en el capítulo, en el versículo 5, dentro de 8 días, mediante Dios, terminaremos la historia y iremos a la parábola de la moneda perdida. Entonces, por orden, entonces, el hermano Manuel, le devuelvo el micrófono y después de la oración, si hay algunos otros comentarios
o algo que decir, por favor, para que compartamos. Adelante, devuelvo el micrófono, hermanito Manuel.